No todas las historias envejecen con nosotros. Algunas se quedan atrás, se pierden, ya no nos dicen lo mismo. Pero hay otras que esperan pacientemente, como un viejo amigo, sabiendo que tarde o temprano volveremos. El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, es esa historia para mí. La he leído 3 veces. La última hace unos meses. Y hoy, tras años de lecturas, de experiencias, de cambios, regresé. Sin prisas, con pausa, dejando que cada canto, cada descripción, cada página me hablara desde el tiempo y la memoria. Y fue como leerla por primera vez. ¿Qué tal, lectores y lectoras del mundo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas del Libro Seriéfilo. Yo soy Eliu y hoy vamos a hablar El Señor de los Anillos. Muchos conocemos la historia. Frodo, el anillo, Sauron, la comarca, Mordor, la compañía del anillo, el viaje. No sabemos el mapa, nos conocemos los nombres, pero El Señor de los Anillos no es solo eso. No es solo lo que pasa, es cómo nos lo cuenta Tolkien. Es la forma en que transforma un relato de guerra en una epopeya espiritual, en un mito que parece recogido de una tradición ancestral. En esta última relectura que hice, lo que antes se me hacía pesado o lento, hoy fue una revelación. Me sumergí sin expectativas de acción o giros trepidantes, simplemente me detuve en las descripciones, en la música de los nombres, en la calma que precede la tormenta. Y ahí está la magia. Tolkien no escribe para que corras, sino para que camines, que observes, que sientas cada colina tiene una historia, que cada río memoria. Volver a la obra de Tolkien después de tantos años fue como encontrar una versión más nítida de mí mismo. Pasajes que antes se me hacían pesados, innecesarios o lentos, hoy cobraron vida de forma inesperada. No urgía llegar a Mordor. Me detuve en los bosques, en los cánticos, los poemas, en las historias dentro de la historia. Tolkien no se apresura porque sabe que su relato no es una carrera, es una marcha paciente de tiempos antiguos. Este libro no es para todos, lo entiendo, no es fácil. No busca complacerte con gratificaciones inmediatas. A veces pareciera que el conflicto principal se detiene porque Tolkien quiere contarte una canción, para narrarte una costumbre, para hablar de las cosas que ya se han perdido y que antes eran hermosas. Pero si aceptas ese ritmo, si entras en esa cadencia, te das cuenta de que no estás leyendo un libro, estás entrando a un mundo. Es aquí donde la faceta de Tolkien como filólogo, de amante de los mitos nórdicos, finlandeses, celtas y artúricos, se vuelve evidente. El Señor de los Anillos no es un libro de fantasía común y corriente, es una mitología inventada, pero sentida. Cada rincón de la Tierra Media tiene un nombre, una canción, una historia. Cada lugar está cargado de una melancolía, como si se tratara de un mundo que ya fue y cuya última chispa lucha por sobrevivir en nosotros. No es un mundo de cartón, de fondo decorativo, es un mundo con capas, con lenguaje, con mitos, con espíritu, un mundo que respiras. A veces, para algunos es una barrera, pero muchos acostumbrados quizá a lecturas más dinámicas o cinematográficas se topan con una narrativa que se detiene a contarte cosas que aparentemente no están moviendo la trama. Pero es que ese es el punto. La Tierra Media no es solo el fondo de la acción, es parte vital de la historia. Tiene textura, hay aromas, hay peso en ella. Y entonces los personajes dejan de ser arquetipos y se vuelven personas. Sam, el leal, Frodo, el desgastado, Gandalf, el sabio, Aragorn, el heredero, Merry y Pippin, el corazón, Boromir, el caído, Legolas y Gimli, un puente entre naciones y pueblos. Todos tienen un papel, pero más allá de ese papel, tienen alma,
están ahí estos personajes, pero hay algo en Frodo que me duele más con cada relectura. Tal vez porque ahora entiendo mejor lo que significa cargar con un peso que otros no quieren. Lo que significa ser admirado por lo que lograste cuando por dentro te sientes roto. Lo que significa volver a casa y descubrir que tú ya no eres el mismo. Frodo es quizá el personaje que más me impacta con cada nueva lectura. No por lo que hace, sino por lo que pierde. No por su valentía, sino por el precio que paga. Regresa, sí, a casa, pero él ya no está en ella. Y eso, leído desde otra etapa, resuena con mucha fuerza. Y Sam, ¿qué decir de Sam? Todos amamos a Sam. Si Tolkien escribió un personaje digno de ser recordado por los siglos, ese es Samwise Gamgee. Sam representa lo más difícil de todo, la bondad sencilla, la que no pide nada, la que está ahí cuando todos los demás fallan, la que sostiene. Sam es una esperanza pura, es la consistencia del bien, la constancia, la fidelidad, el paso que sigue al otro sin importar la oscuridad que venga enfrente. Tolkien no escribe sobre grandes héroes, escribe sobre pequeñas decisiones, resistencias cotidianas, sobre el valor de seguir caminando incluso cuando ya todo parece perdido. Tolkien escribe sobre los que luchan sin esperanza solo porque es lo correcto. Y claro, el lenguaje, ya hemos hablado. ¿Qué uso del lenguaje? Preciso, sobrio, elegante, sin florituras innecesarias, pero cargado de resonancia. Cada palabra parece colocada como una piedra en un puente antiguo. Está ahí por algo. Tiene historia. Leer a Tolkien es dejar que el lenguaje te envuelva, te cante y te guíe. En otra ocasión ya conté cómo fue que llegué a conocer El Señor de los Anillos. Prácticamente fue gracias a las películas de Peter Jackson. El Retorno del Rey fue la película que fui a ver al cine y que me dejó muy impactado. Realmente es un evento canónico, diríamos hoy, esa experiencia en el cine con mis padres. Y a partir de ahí llegué, tarde, por así decirlo, a la obra de Tolkien. Y más que tarde llegué como en un momento quizá la primera vez algo distante. Y es porque precisamente cuando leí El Señor de los Anillos por primera vez, iba yo creo en la preparatoria, tendría 14, 15 años, yo justamente esperaba encontrarme algo pues con ese tono, esa dinámica, esa epicidad, esa grandilocuencia de lo que te cuenta Jackson en la trilogía, y pues evidentemente me llevé una ligera decepción. Recuerdo que la primera parte de La Comunidad del Anillo me tomó yo creo unos 3 o 6 meses terminarla. El primer libro me costó mucho trabajo. Y de ahí en fuera recuerdo también que cuando llegué al Retorno del Rey, sobre todo en la parte de Frodo y Sam en Mordor, esos capítulos se me hacían pero eternos y había veces que me dormía. Entonces, digamos que el primer contacto no fue como yo lo esperaba. Sin embargo, no me desanimé. Poco después llegaron las películas del Hobbit y precisamente leí El Hobbit antes de que se estrenara la primera película y aproveché e hice una segunda relectura del Señor de los Anillos. Me gustó mucho más la segunda relectura del Señor de los Anillos, la disfruté un poquito mejor. Todavía había pasajes que como que no conectaba del todo con el método de contar historias de Tolkien, ¿no? Con esa cadencia que tiene, con ese gusto, ¿no? Por las palabras que él profesaba, y que pues para él era tan importante narrarte el árbol, la vegetación, la roca, cómo ves el paisaje, ¿no? Cómo discurre cada río, cada planicie, cómo se va conectando la montaña, o sea, todo eso te lo cuenta y pues para algunos es como que entonces, pero la segunda vez lo disfruté mejor, empecé a entender un poquito más el corazón de esta historia. Y pasaron de esa segunda vez a esta tercera, pues pasaron yo creo unos 12 años. 12 años, en 2024, el año pasado, yo no pude leer nada. Y fue un año de lectura prácticamente en un inicio pues
pues yerma, pensando que podía leer. De pronto en Busca Libre, ahí baboseando, que vendían una edición de esta de El Señor de los Anillos de Círculo de Lectores. Y me llamó la atención porque dije, vaya, es como si fuese la trilogía completa en un solo volumen, mucho más manejable, porque esta edición no viene ilustrada, esta edición es de los 90s. Era antes de la edición de ilustrada que pues se vende ya completa del Señor de los Anillos. Esta es como una edición de bolsillo. Me vino sin sobrecubierta, pero la verdad es que no me molesta porque de hecho si se fijan tiene esto grabado con el símbolo de Tolkien precisamente. Y pues sí, tiene los errorcillos que pues muchos señalaban, ¿no? Que ahora ya las ediciones revisadas no traen, ¿no? Y no trae apéndices, solo trae un breve apéndice al final, pero todos los apéndices no están. Pero es muy manejable, yo lo estuve leyendo en el transporte público. Y me lo fui tomando con calma. La Comunidad del Anillo la leí en noviembre del año pasado, luego retomé en enero aproximadamente, y hice igual una pausa por ahí hasta que en marzo terminé la trilogía. Y es porque precisamente lo que caracteriza a Tolkien es la pasión que él sentía por lo que estaba haciendo. Y él estaba escribiendo una historia que era realmente una historia que él quería leer. Llevamos 70 años de la publicación del Señor de los Anillos y realmente no podemos decir que hay un nuevo Tolkien, porque es que no ha habido otro filólogo como él, tan geek y friki de las mitologías antiguas, y tan preciso y tan meticuloso con las palabras que escoge. O sea, Tolkien no estaba interesado en contarte una historia rápida, trepidante, que te entretuviera nada más por entretenerte y ya. Y eso que realmente es entretenida la historia, y que él quería ver algo similar en su tiempo, dijo, pues lo voy a escribir yo. Y eso es lo grandioso, que Tolkien no quería impresionar a nadie, que Tolkien no quería hacerse famoso ni hacerse rico, simplemente él dijo, yo quiero contar una historia que yo quiero leer. Y lo hizo con una pasión y un amor, y por eso siento que no puede haber otro Tolkien, porque ese nivel de amor al arte que él le tenía. Y sobre todo, una parte importante que yo considero es también el espíritu que le imprime a nivel pues teológico, o a nivel de como creyente. Él era católico, y aunque no te sermonea nunca con El Señor de los Anillos, como por ejemplo si lo hacía Luis, es una obra profundamente espiritual. Es una obra que precisamente no sé de qué otra manera explicarlo. El amor que le imprimió es un amor que de verdad no es del todo de este mundo. Hoy entiendo por qué siempre regresaré a esta historia. Porque El Señor de los Anillos no me ofrece solo fantasía, me ofrece esperanza. En un mundo herido, Tolkien escribe sobre la luz que aún resiste, sobre la belleza que aún puede salvarse, sobre la carga que, aunque no elegimos, que no queremos, podemos llevar. El ritmo, repito, no es para todos. Sus personajes femeninos son escasos, aunque los que hay están muy bien construidos. Pero lo que sí logra, lo que sí construye, es tan grande y tan profundo, tan genuino, que trasciende todo error que le quieras ver. Tolkien no inventó la fantasía, no, pero la transformó en algo sagrado. Y por eso, cada tanto, yo volveré a Rivendell, a Lothlórien, a Rohan, al abismo de Helm, a la comarca, a Elrond, a Éowyn, a Galadriel, a los Rohirrim, el canto lento de los Ents, ese mundo en el que cada estrella tiene una historia, nombre y sombra, y a ese camino que va más allá de toda despedida. Volveré al anillo, pero no para poseerlo, sino para recordar lo que cuesta soltarlo. Gracias, Tolkien, por enseñarnos que incluso lo más pequeño puede cambiar el curso del futuro. Esto fue Crónicas de Libros Cinéfilo, y esta es una historia que no se termina, solo espera ser contada de nuevo. Hasta la próxima.